y apareció una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. ¿Cuántos de nosotros al leer el Apocalipsis en estas palabras, lo primero que pensamos es la Virgen de Guadalupe? A mí nadie me quitará de la cabeza que es ella la que preside estos acontecimientos. Un desenlace feliz en donde María de Guadalupe sea la protagónica, María Santísima. Por eso tengo aquí conmigo a Alejandro López, especialista de la Santísima Virgen de Guadalupe. Gracias, Alex, por estar con nosotros. Gracias a ti, Ceci, por tu invitación y gracias por nombrarme especialista, pero no es tal. No es pero a mí me encanta porque podemos dialogar muchísimas cosas y sobre todo conocer este gran misterio y realidad que es la Virgen entre nosotros, María de Guadalupe. Y por eso quería preguntarte un poco cómo se le festejaba, cuándo se iniciaron los festejos de la Virgen de Guadalupe, cuándo empezaron a hacer fiestas, cómo se hacían esas fiestas, cómo se preparaban y qué era lo que vivía el pueblo y la misma jerarquía respecto a la Virgen de Guadalupe, y qué hacemos ahora y cómo debemos como retomar esta fiesta. Te pregunto muchas cosas. Sí, pues habrá que decir que ya de suyo, cuando finalmente logra estar el 12 de diciembre Juan Dieguito frente a Fray Juan de Zumárraga y algunos de sus siervos, y que muestra su ayate y se aparece la imagen en el mismo, me parece que a partir de ahí empezó la fiesta. Claro. Mucha gente asocia las lágrimas a momentos de tristeza, pero quienes mejor entienden que las lágrimas o que los momentos más gozosos, los de mayor alegría, están siempre acompañados también de lágrimas, son las mujeres. Y díganlo si no, cuando nace un hijo. Y lo ve por primera vez la mamá ya de cerca. De que hubo sufrimiento y lágrimas, y más lágrimas, eso no quiere decir que estén tristes, sino muy por el contrario. Sí, muy gozosos. Están muy gozosas, o sea, plenas de gozo. Y no se diga cuando llevan al niño por primera ocasión al kinder, o por primera ocasión a la primaria, o la primera, o un poquito antes, la primera ocasión que les dice mamá. ¡Qué fiesta! Lloran. ¡Qué fiesta! Es fiesta, ¿no? Es un enorme gozo. Dicho esto, efectivamente así estuvo Fray Juan de Zumárraga, arrodillado y llorando ante la Santísima Virgen, con mucho gozo y pidiéndole perdón por no haber creído las palabras que le dirigió desde un principio, desde el mismo 9 de diciembre, Juan Dieguito. Y a grado tal que no lo deja regresar, ¿verdad? Le dice, no, tú te quedas, y ahí lo tuvo, ¿verdad? Ahí lo tuvo en su casa, ahí digamos que a un costado de lo que ahora conocemos como el Palacio Nacional. Ahora es un museo de la Secretaría de Hacienda, la Casa Arzobispal, en donde estaba Fray Juan de Zumárraga y en donde retuvo, en buen plan, ¿verdad? De buena manera, a Juan Dieguito. Y luego, y por supuesto que todo el tiempo se la pasaba y preguntándole cómo es, y qué te decía, y tú qué le decías, y tú qué sentías. Me imagino que así de haber sido el diálogo, ¿verdad? Entre Fray Juan de Zumárraga y Juan Diego. Ahora, fue a través de intérprete, porque pues Juan Diego no hablaba español, ¿no? Ni Fray Juan de Zumárraga. O sea, Fray Juan hablaba ¿Pues castellano? No. ¿Qué hablaba él? No. O sea, seguramente entendería muchas palabras. Sí. Pero él era, santo Dios, del norte de España, de Vizcaya, era vizcaíno. Entonces, o sea, hablaba vasco. No, pues estaba peor. Sí, él hablaba vasco y pues seguramente podía entenderse algunas cosas en español, pero él traía un traductor de allá de su pueblo que hablaba vasco y castellano. Sí.
Y de ahí le pasaban la noticia con un traductor. Sí, entonces, pues hay quien dice que se necesitaban dos traductores, ¿verdad? Uno que tradujera del vasco al castellano, al español, y otro del español al náhuatl, ¿no? Interesante. Aunque también se dice que ya había, para ese momento, recordemos que ya habían transcurrido desde la llegada de los primeros frailes en 1524, pues ya habían transcurrido 7 años. Sí. Habían llegado otros frailes más, y muchos de ellos con un talento enorme, o sea, su deseo de evangelizar los llevaban a aplicarse muy, pero muy en serio a aprender el náhuatl y otras lenguas. Yo creo que eso es un esfuerzo grandísimo. Enorme. En muy poco tiempo empezaron a aparecer los primeros calepinos, los primeros diccionarios en otras lenguas para uso de otros frailes o para uso de los, aunque no fueran frailes españoles que estuvieran interesados en cuidar a los indígenas, ¿sí? Fray Bernardino de Sahagún lo sacan de dar clases incluso en la Universidad de Salamanca. ¿Perdón? Se lo traen para acá. Se lo traen para acá, sí, claro. Y bueno, hubo otros, o sea, trajeron profesores de la Universidad de París, de la Universidad de Bolonia, que estaban dando clases, los mandaron para acá como misioneros y daban clases en el Imperial Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco. Y les enseñaban griego, latín. O sea, no les enseñaban español, les enseñaban griego y latín y todo el trivium y el quadrivium. O sea, como si estuvieran en una universidad europea. Por eso el avance que tuvo la educación en ese tiempo fue realmente Sí, fue enorme. Sí, es una pena que al final del siglo XVI este enorme esfuerzo precioso de conjunción entre dos culturas, un auténtico Nepantla, que eso quiere decir Nepantla, lo que está en medio de, en medio en este caso de lo mesoamericano y lo europeo, en verdad fue que se pierda, una cosa excepcional. Qué pena que no haya proseguido. Y no solamente en Tlatelolco, en Taxco se dio algo muy similar, en Querétaro, en muchos otros lugares de este país existieron verdaderos nepantlas. Entonces, a partir de qué momento se empieza a hacer el festejo? Yo sé que sabemos que el festejo a partir de Sí, claro, pues bueno, pues cuando empieza Fray Juan y manda a decir, bueno, pues ahora acompáñenme a Juan Diego, porque me está rogando una y otra vez que quiere ir a ver a su tío que estaba enfermo, ¿verdad? Y bueno, estaba por un lado tranquilo porque la misma Virgen le había dicho que no te aflija ninguna otra cosa, ni esta ni ninguna otra cosa, ¿verdad? ¿Y él sí se lo creyó? Sí se lo creyó, por supuesto, sí estuvo tranquilo, confió en lo dicho por la Santísima Virgen. Y entonces manda a sus siervos y a personajes principales, nos narran en el Nica Nupogua, acompañando a Juan Diego a ver a su tío. El mismo tío se sorprende de ver, y me imagino, no solamente el tío, me imagino que todo el pueblo ha de haber dicho, bueno, pues ¿qué pasa que vienen tan acompañado? Sí, tan acompañado y y lo tratan con tanto afecto y sobre todo respeto, etcétera, ¿no? Sí le dieron un lugar especial a él. Sí, por supuesto, o sea, todo eso para mí ya es fiesta. Sí, ya es una fiesta. Ya es una fiesta, sí, y entonces, y además mandó por él, o sea, no, Fray Juan de Zumárraga manda también por el tío Juan Bernardino para que se lo lleven a su presencia. O sea, todos esos días, ¿cuántos fueron? No lo sé. O sea, pero se la pasaron de fiesta. Se la pasaron de fiesta. O sea, fue una fiesta el estar platicando, porque también él quería saber, ¿no? O sea, cuando también se debió haber enterado que la Virgen Santísima se le apareció a él y que además le dijo, soy Santa María de Guadalupe. No, pues yo creo que quisieron saber todo. Sí, por supuesto. Además, en aquel entonces estaba pasando una epidemia y una hambruna terrible. Se estaban muriendo los indígenas, pero como desgranando granos de maíz, o sea, por uno y otro lado. Entonces, sin lugar a duda, la narración que debió haber realizado el tío Juan Bernardino respecto de cómo fue curado de esa enfermedad, que típicamente eran enfermedades infecciosas y obviamente acompañadas de fiebre, etcétera,
Ahora, como quiera que sea, nos tomamos algunos antipiréticos y ya más o menos la hacemos, ¿no? Pero en aquel entonces... Pues no había nada. Pues no había nada, tenía sus remedios, por ejemplo, algunos tecitos, sí, y ponerse compresas de agua, pero pues hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, o sea, todo era sintomático y hasta donde hubiera alguien que nos pudiera auxiliar, ¿no? Por eso ¿Por eso quién? Sí, sí, sin lugar a duda a mí me parece que todo eso fue una enorme fiesta por varios días y de inmediato poner manos a la obra, construir ese templo, esa casita sagrada desde la cual prodigar su amor persona. ¿Sí? No, esa palabra de su amor persona es, sí, bueno. En náhuatl tiene una connotación extraordinariamente preciosa y es... Cuéntanos eso. Es quizás la mejor aproximación que podemos dar en español es esa, su amor persona, pero pues no sé, digo, yo no hablo náhuatl, me apoyo mucho en diccionarios, en varios, ¿no? Pero sin lugar a duda es bastante más profunda. Y ya antes de llegar a ese punto, pues sí, ¿cuánto tiempo tardó entre el 12 de diciembre y la construcción de la primera ermita para llevar ahí el ayate? Pues algunos dicen que un año, ¿sí? Algunos otros dicen que al mes y medio ya había algo. Ya había ahí algo, un cuartito de adobe, ¿verdad? Etcétera. Pero yo puedo apostar que todos esos días debieron haberse significado como un momento en el que todos los indígenas y también españoles participaron de manera conjunta para construir esa casita y sin lugar a duda eso fue una enorme fiesta. Y el ayate desde el momento en que ya se imposta la Virgen de Guadalupe ahí, ¿qué sucede con el ayate? ¿Lo custodia Fray Juan de Zumárraga por el momento? ¿Qué pasa? Pues sí, aún existe la mesa en la que Fray Juan de Zumárraga tuvo al ayate con la Santísima Virgen improntada varios días hasta que finalmente pudo hacérsele una especie de marco con el cual fue expuesta a la veneración de los fieles en la primera capillita en el Tepeyac. ¿Y dónde está esa mesa, por cierto? Vale la pena visitarla. No decirlo. No, ¿por qué? O sea, sí, en este país se roban las cosas. Bueno, pero sí existe todavía. Sí existe. Nada más dense cuenta de una cosa. En el temblor del 85, en la biblioteca de la Arquidiócesis de México, ahí en Durango 90, estaban los originales, o al menos un traslado de los originales de las informaciones de 1556, en las cuales el arzobispo Montúfar está indagando acerca de lo que dijo el superior de los franciscanos, el padre Bustamante, respecto de la Virgen de Guadalupe. Se lo robaron, ya ni me digas. Vino el temblor, pues sí, para acabar, se desaparecieron. Te di el final. Se desaparecieron las informaciones y poco tiempo después, casualmente apareció alguien. ¿Qué creen? Me encontré este documento. ¿Qué cosa más rara? Sí, yo lo he tenido aquí en mi familia por años y se los vendo. ¿Y lo vendió? No se le ha comprado porque es claramente que fue un robo. Y el tipo está pidiendo millones de pesos. La última que supe de yo hace como... ¿Cuánto pedía? Como 5 o 6 años. Yo creo que sí estaba pidiendo por ahí de 5 o 6 millones de pesos. ¿Y nadie le echó caso? Pues seguramente algunos gringos, algún coleccionista, a lo mejor ya se vendió, ya no hemos sabido de ese documento. De ese documento. Entonces la mesa se convirtió en una reliquia de primer grado. Por supuesto. Entonces mejor ni decir dónde está. O sea, pero sí existe. Sí existe, sí existe. Sí existe y sí, porque ¿para qué les damos tips a los ladrones? No está al público, no está en un museo. O sea, sí está al público, pero la gente no lo sabe. Qué bueno, y no le vamos a decir. Sí, no hay que decirlo. O sea, es posible poder saber que sí existe, que tú la ves, pero no sabes qué es. Pero no sabes qué es. Gracias a Dios. Sí. Okay, por eso es que todavía está ahí. O sea,
está en el anonimato. Entonces, Juan Diego lo tuvo varios días ahí, me imagino que ahí fue una fiesta, flores, sí, y fue Juan de Zumárraga. por supuesto, sí. Entonces tuvieron flores, tuvieron velas, tuvieron todo lo que... Y la gente, los indígenas, empezaron a llegar por millares. ¡Ay, qué maravilla! Por millares, o sea, esto que comentábamos en otro de los programas de que, pues oye, desde 1521 a 1531, o sea, la gente, o sea, no piensen que los indígenas se convirtieron así de... Rapidito. Bueno, pues ya, no sale Tonatiuh, no sale Huitzilopochtli, entonces lo que nos dicen estos que nos conquistaron es cierto, ¿sí? No, para nada. No, en el Huehuetlatoli, Fray Bernardino de Sahagún, que fue el que realmente compiló todos esos documentos que encontró allá en el convento de Tlatelolco cuando él llegó a dar clases en el Imperial Colegio de la Santa Cruz, allí encontró seguramente mucho de lo que había dejado Fray Jerónimo de Mendieta, que empezó a indagar con los maestros, con los sabios, los Tlamatinime y los sacerdotes, los Teopisque, respecto de qué era lo que... en qué creían ellos, cómo concebían la vida, su historia, etcétera. Y cuando ellos les decían, bueno, ¿y tú qué piensas de lo que nosotros te estamos revelando del verdadero Dios y de nuestro Salvador Jesucristo? Les dicen claramente los indígenas, pues es que nomás de entrada con sus vidas nos están diciendo que eso no es verdad, porque lo que ustedes nos están diciendo no lo viven. Así de sencillo, con toda la verdad, ineli, inyolo, de verdad y de corazón. Cuando yo he escuchado esto, que los mismos indígenas decían, si ustedes mismos crucificaron a su Dios. Eso nunca lo he escuchado. Yo lo escuché eso una vez, que los mismos indígenas decían, pero ustedes ¿qué nos dicen? Si ustedes mismos crucificaron a su Dios. No, eso no lo he escuchado, lo que sí es lo que te digo, lo que aparece en el Huehuetlatoli y en otras narraciones de frailes que dicen es que ellos nos echan en cara la vida de los que son bautizados. Y por supuesto que al no haber congruencia, no somos capaces de lograr que se conviertan sus corazones. Entonces, ante eso, se aparece la Virgen de Guadalupe. Y bueno, el asunto cambió radicalmente. Maravilloso. A grado tal que los indígenas llegaban por miles y miles a todas las parroquias. Una vez o conociendo la narración del acontecimiento, porque se lo empezaron a transmitir de boca en boca, de forma oral, y algunos otros, los que podían llegar al Tepeyac, viendo a su imagen. Impresionante. Sí, claro. Impresionante. Entonces ya desde ese momento fue una fiesta y siempre se celebró, o hubo un término en donde a partir de después de la aparición se tardaron a hacer una celebración. Es que la fiesta fue todos los días. A partir de ese entonces, sí, claro, o sea, la gente, así como los musulmanes tienen que ir a la Meca una vez en su vida al menos, y que se la pasan ahorrando toda su vida, décadas, toda su vida para ir a la Meca, así pasó con el Tepeyac. O sea que todos se la pasaban buscando y ahorrando para llegar ahí. Sí, claro, o sea, buscando la forma de llegar en algún momento a visitar a la Virgen. Y esa sola idea, para mucha gente, ya era motivo de felicidad, y eso es fiesta. Es que es una gran fiesta. Y bueno, los franciscanos viendo todo esto, pronto empezaron a tratar de replicar esta devoción, acercando algunos conventos o tratando de hacer imágenes semejantes a la del Tepeyac para llevar la devoción y no hacer tan gravosa como ellos decían. Y es que para muchos de estos indígenas es muy gravoso venir hasta acá, hasta el Tepeyac. Sí, porque lo hacían con lo poquito que tenían y a pie y sufriendo todas las inclemencias de ese trayecto. Sí, bueno, ahora tomamos autobuses, pero en aquel entonces era todo a pie. Todo a pie. Entonces, pues podemos ver que en el siglo XVII se funda el monasterio y convento de Guadalupe en Zacatecas, desde donde se establece el colegio de propaganda FIDE, es decir, de evangelización hacia los pueblos del norte, y sigue siendo un monasterio precioso. Quien no conozca Guadalupe en Zacatecas, pues tiene que programárselo, ¿verdad? Como una recomendación muy sana, si les gusta el arte
en sus manifestaciones arquitectónicas y pictóricas, hay que ir. Y si es científico, vea la forma en la que resolvieron, cómo estando en el desierto podían avituallarse de agua. Qué hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso. Oye, Y entonces le empezaron a pintar a la Virgen. sí, se empezaron a hacer algunos bocetos, sin lugar a duda, algunos muy buenos, otros, pues no tanto, ¿verdad? Pues hay que ver el arte previo que tenían los indígenas, pero algunos que empezaron a ir desde que estableció Fray Pedro de Gante el Colegio de San José de los Naturales, en lo que después se llamaría la avenida San Juan de Letrán y hoy Eje Central en la Ciudad de México, muy cerca de la Torre Latinoamericana, o más bien en los terrenos en los que ahora está la Torre Latinoamericana, estaba, más otros aledaños hacia el sur, estaba el Colegio de San José de los Naturales, y ahí Fray Pedro de Gante enseñó a los indígenas a pintar, dicen que era muy buen pintor, y a cantar. Lo cual se me hace bellísimo. Con la técnica europea, ¿verdad? De utilizar un lienzo tensado, ponerle una base con clara de huevo, carbonato de calcio molido, quizás algo de yeso, algo de sulfato de calcio un poquito deshidratado, todo bien molido, y hacer ese aparejo que llamaban los... Para poder empezar a pintar. Para poder sobre esa base hacer trazos y finalmente la pintura. Trazos de dibujo, finalmente la pintura. Entonces, estas réplicas pintadas de la Virgen de Guadalupe fueron lo que hicieron que los mismos estados conocieran, o las mismas localidades que tenemos, se fuera difundiendo, y entonces las fiestas fueran organizándose en todos los poblados. Sí, sí, sin lugar a duda, y por supuesto que no siempre los franciscanos, acabo de mencionar que justamente el segundo arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar, hace un juicio a lo dicho por el superior de los franciscanos, bueno, al padre Bustamante, Francisco de Bustamante, por haber hablado en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, haber hablado mal de la Virgen de Guadalupe, de la devoción a la Virgen de Guadalupe. ¿Le hacen un juicio? Sí, claro. O sea, el arzobispo al superior de los franciscanos. ¿Y por qué tenía 1556. ¿Y por qué tenía esa duda? ¿O por qué había hablado mal de la Virgen de Guadalupe? ¿No creía? Pues ¿o por qué no quiso, o sea, pensó que la eclipsaba frente a la Inmaculada Concepción? Yo creo que... Algo debió haber existido por ahí, por el tema, porque además era tal la cantidad de gente que seguía yendo al Tepeyac, ¿sí? que observaba que... Es que no vienen acá a la Inmaculada. Al templo de San Francisco, ¿no? Que era donde estaban los franciscanos. Y que, pues bueno, la Inmaculada para los franciscanos pues es su patrona, ¿no? Su patrona. Entonces es gran fiesta la que hacen los franciscanos en todo el mundo el 8 de diciembre. Pero habrá que decir también, por otro lado, que pues yo creo que estaba recién llegado el padre Bustamante, no estaba bien informado y pues bueno, cayó en algunos excesos quiso lucirse ante su audiencia. Sí, ya estaba el virrey, estuvo el virrey, y eso también lo dice, oye, ¿cómo? Pues si aquí Fray Antonio de Mendoza, el primer virrey, habló muy bien de la Virgen de Guadalupe. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Y además dejó dinero y varias de sus haciendas, cuando lo mandaron de virrey al Perú, las legó al Colegio de la Santa Cruz, en donde estaban de los indígenas los más sabios que conocían bien todavía de la historia antigua, que conocían de la Virgen de Guadalupe. Ahí en la Santa Cruz es donde Fray Antonio de Valeriano escribe el Nican Mopohua. Es seguro. Fray Bernardino de Sahagún habla muy bien de él, el virrey Antonio de Mendoza, su hijo del virrey Mendoza, hablan maravillas de Antonio Valeriano y de muchos otros de los indígenas talentosísimos, políglotas, que hablaban náhuatl,
griego, latín, español, etc. No, y que tenían una cultura vastísima porque era la cultura europea, que habían podido compaginarla mucho rápidamente o sea, para aprender griego y latín pues tienen que leer a los clásicos, ¿verdad? Sin lugar a dudas debieron haber leído, pues yo no sé si los 9 libros de la historia de Heródoto en griego o los discursos de Demóstenes, ¿no? Que son la misma Sagrada Biblia, ¿no? Sí, claro, o por ejemplo en latín pues, debieron haber conocido la Vulgata, porque incluso claro, en la biblioteca de la Santa Cruz se refiere que había varios ejemplares de la Vulgata de San Jerónimo, ¿no? O la edición de los 70 sabios, etcétera. O sea, lo leyeron directamente, no leyeron en traducciones, que además las traducciones vinieron mucho después, tiempo ¿verdad? Después, claro. Sí, todo estaba al menos las Sagradas Escrituras debían estar en latín. Sí, o sea, del griego las pasaron al latín, sí. Y la verdad es que ya las lenguas vernáculas, pues es mucho después. Mucho después, sí, sin lugar a dudas, mucho después. Pues realmente estamos en una gran fiesta que creo que debemos disfrutar, pero no una fiesta para hacer desmanes, no una fiesta para emborracharse, para pasarla bien, para compartir con la familia y los amigos, sino algo más, para compartir nuestra fe. Ojalá nos demos cuenta que el acontecimiento guadalupano es el momento preciso para hacer un examen de conciencia, sobre todo en este momento del año, y para pedirle perdón a Dios de tantas faltas y pecados. Pues reconocer lo que Dios nos está dando, punto. Ya Dios nos lo puso en la mesa, depende de nosotros mismos que lo sepamos aprovechar, ¿verdad? Que queramos de entrada llegar a la mesa, sentarnos con Él, aceptar su invitación y luego participar con Él. En este gran banquete. Ahí está. Y Dios hasta eso también respeta nuestra libertad. Porque en el banquete del rey está la reina. Sí. Y hay que pedirle a la reina que nos invite con nuestro humilde ayate y que nos haga entrar y sentarnos a la mesa del rey. Ojalá lo comprendamos y nos demos cuenta que nuestro país y el mundo entero necesitan a Guadalupe, a María de Guadalupe, a la Virgen Santísima, para renovar toda la tierra. Su mensaje, el de Jesucristo, el Evangelio. Sí. Su pie, el pie de Jesús, para ir por todo el mundo anunciando la buena nueva. Así que muchas gracias. Al contrario, Ceci, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes, amigos, por la amabilidad de su escucha. Hasta la próxima y muchas gracias por estar con nosotros en estos especiales.